Entonces ya hemos visto la parte conceptual del ángulo trigonométrico. Entonces hacemos algunos ejemplos para los alumnos del quinto grado de educación primaria. Como vemos acá he puesto 4 ejemplos que vamos a resolver según la definición del ángulo trigonométrico. En la primera pregunta, por ejemplo, en la primera pregunta vemos dos tipos de ángulos. Por ejemplo, este ángulo de acá viene a ser un ángulo negativo. ¿Por qué negativo? Porque en este sentido giran las manecillas del reloj. Este ángulo en cambio es positivo. ¿Por qué? Porque está en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, para poder resolver este ejercicio, los ángulos deben estar en sentido antihorario. Como este ángulo está en sentido antihorario, no le cambio de signo. Va a continuar tal como está. Pero me doy cuenta que este ángulo es negativo. Entonces, antes de resolverlo, voy a cambiar de giro a este ángulo negativo. Al cambiar de giro, va a ser de esta forma. Ya le estoy cambiando de giro. Y cuando le cambio de giro a este ángulo negativo, también cambia de signo el número 7x. Acá era menos 7x, al cambiar de giro se convierte en positivo. Entonces, ya tenemos los dos ángulos positivos. Cuando ya tenemos los dos ángulos positivos, voy a formar una ecuación. Pero ¿cómo formamos una ecuación? Sabemos que este ángulo vale 3x. Entonces yo le pongo acá 3x, lo voy a aumentar el otro valor del otro ángulo. Y este ángulo vale 7x. Y lo voy a igualar a 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque este ángulo viene a ser un ángulo recto. Y la suma de estos dos ángulos es igual a 90 grados. Entonces acá le ponemos 90 grados. Resolviendo esta ecuación quedaría de la siguiente forma. Como ambos números tienen valor de x, lo vamos a juntar, sería 3x más 7x, sería 10x es igual a 90 grados. Despejando el valor de x, quedaría de esta forma. X va a ser igual a 90 grados, paso a dividir entre 10, entonces el valor de x es igual a 9 grados. Eso sería el resultado de la primera pregunta. En la segunda pregunta vemos que los dos ángulos son positivos, entonces no le cambio de giro, va a quedar tal como está. ¿Por qué positivo? Porque está girando en forma contraria a las manecillas del reloj. En este sentido está girando. Entonces, de frente ya vamos a resolverlo. ¿Y cómo lo resolvemos? De esta forma. Sería el primer ángulo, 2x, lo voy a aumentar el otro ángulo más 3x es igual a 90 grados. Sumando 2 más 3 quedaría 5x igual a 90 grados. Como sabemos, el número 5 va a pasar a dividir. Y al pasar a dividir, me queda 90 entre 5. Y el resultado de la división es igual a 18 grados. Sería el resultado de la pregunta número 2. En la pregunta número 3, primero me voy a dar cuenta en qué sentido está yendo este ángulo. Sabemos que este ángulo está yendo en el mismo sentido a las manecillas del reloj, como también este ángulo. Por lo tanto, son negativos. Y cuando son negativos, el primer paso lo que voy a hacer es cambio de giro. Si este está en sentido horario, cambio de giro y lo pongo en sentido antihorario. Y cuando lo pongo en sentido antihorario, este número cambia de signo. Si es menos 3x, acá pasaría con más 3x. Este ángulo también es negativo. Entonces le cambio de giro de esta forma y también cambia de signo. Quedaría más 6x. Una vez que el ángulo ya está dado en positivo, entonces planteamos la ecuación. El primer ángulo es 6x. Lo voy a aumentar al segundo ángulo que viene a ser 3x. Igualamos a 90 grados. ¿Pero por qué 90 grados? Porque este ángulo es un ángulo recto y el ángulo recto vale 90 grados. Resolviendo la ecuación sería 6x más 3x sería 9x, va a ser igual a
90 grados. Despejando el valor de x me va a quedar 90, pasa a dividir entre 9. Y la división de esos dos números es igual a 10 grados. Ese sería el resultado de la pregunta número 3. En la pregunta número 2, número 4 diré, voy a fijarme. Este ángulo está en sentido antihorario. Y cuando está en sentido antihorario es positivo. Por tanto, no le cambio de giro y no le cambio de signo. Ahora, vemos que este ángulo está en sentido horario porque así giran las manecillas del reloj. Entonces, a este ángulo yo le voy a cambiar de giro porque está en sentido negativo. Y si le cambio de giro, va a ser de esta forma. Y una vez que yo le cambio de giro, también cambia de signo el número de acá. Sería más 4x. Entonces, una vez que los ángulos son positivos, formo una ecuación. El primer ángulo es 4x más, y el segundo ángulo es 5x, y lo vamos a igualar al valor del ángulo recto, que vale 90 grados. Al resolver la ecuación, 4 más 5 es 9x es igual a 90 grados. El número 9 va a pasar a dividir. Sería 90 entre 9 y la división resulta 10 grados. Eso sería la resolución de la pregunta número 4 del ángulo trigonométrico. A continuación voy a copiar algunas preguntas para que quede como práctica para que lo resuelvan ustedes en casa.